y ya empiezas con series infinitas. Entonces, en lo que sigue, pues vamos a ver diversos criterios. Diversos criterios que pueden tener las series, y dependiendo de, pues, una de dos, o nos pueden dar de una forma general, tú dime si la serie es convergente o divergente, y de una forma libre, ustedes puedan escoger, digamos, el criterio a que ustedes quieran tratar. O también bien, pues ustedes van a ir viendo cuál es el criterio que mejor se acomoda. Entonces, puede ser que sea de tema libre, o que a lo mejor les indiquen bajo qué criterio es el que ustedes deben de trabajar. Entonces, el primer criterio que vieron, ¿cuál fue? Que creo que empezó con eso el día de ayer. ¿Recuerdan cuál fue el de ayer? Vimos el de la... Creo que se cortó. O bueno, a lo mejor se me cortó a mí. Pero sí, ese es el criterio de la integral. Comenzamos con este. Entonces, este criterio verifica si la serie va a converger o va a diverger, y se pide una serie como de requisitos para que ustedes puedan ocupar este criterio. Entonces, el primero de ellos es que la función que vayan a emplear o que estén viendo sea continua. Tiene que ser continua. Bueno, a grandes rasgos, porque el profesor obviamente pues puso una definición, que si quieren ahorita la repito, bueno, la escribo. Tiene que ser positiva, estricta, y tomar valores decrecientes. Para X mayor o igual que 1, ¿no? O cuando el profesor les definió que el intervalo pues va desde 1 cerrado hasta infinito abierto. Y pues hay una manera de nombrar, en este caso, la asociación de funciones. AN es igual a F de N, y entonces pues ocurren dos casos. Siempre que tengamos como en general estos requisitos, puede ocurrir que nuestra serie de sucesiones que va desde n igual a 1 hasta infinito va a converger. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, lo que pasa es, tienen que la integral impropia correspondiente, que va de 1 hasta infinito de la función que están detectando, que en este caso sería la sucesión, converge, y por el otro lado, pues también va a diverger hasta infinito. Diverge, ajá. Entonces, notas del profe. Este criterio lo coloca el profesor y lo trabaja como proposición. Bueno, creo que es el punto 9. De las notas, nota 27. Es 7 y lo coloca como una proposición, el criterio. Criterio de integral. Él trabaja más, bueno, su notación del profesor, está en la nota, pero simplemente habla de la sucesión en este caso,
AN va a ser una sucesión en los reales. Nos indica, en este caso, cuando dice que la función va a ser positiva, el profesor aquí trabaja con que la sucesión tiene que ser estrictamente positiva. Digamos que del lado derecho estoy poniendo como lo que quiere decir lo que yo escribí, ¿no? F es continua, positiva, AN es positiva. Y él definió la función que va de F desde 1 cerrado hasta infinito, que va a dar lugar a los reales. Esta función es la que el profesor escribe como un requisito que tiene que ser la función esta decreciente. Ajá. Y creo que todo lo demás se sigue de forma en cuanto a lo que estoy escribiéndoles, creo que todo lo demás cuadra. Entonces, en sí, ese es el criterio. Y hay un ejemplo, bueno, el profesor lo da tal cual, pero en el ejemplo, por ejemplo, les comentan que qué ocurre con la serie que va desde n1 igual a 1 a infinito de 1 entre n, ¿no? Entonces, el profesor muy probablemente pues les contó que ya teníamos como cierto de la parte de una tarea 2. En esa tarea se pidió que el límite cuando n tendía a infinito de la serie de 1 más 1/2 más 1/3 en adelante hasta cuando llegaban a 1 entre n, esta diverge, ¿no? Y divergía en este caso a infinito. Entonces, como a lo mejor una conclusión puedo comentarles, bueno, entonces, ¿qué ocurriría con la serie que ya no es finita, sino ahora es infinita? Entonces, probablemente les comento, pues no converge, ¿no? Y que diverge a infinito. Entonces, ahorita vamos a ocupar rápido el criterio de la integral para que tengan como otra visualización, ¿no? En este caso, bueno, creo que sí, hasta aquí el profe como que explicó esta parte, ¿no? O sea, tenemos ciertos antecedentes de cómo se podría comportar. Y ahorita vamos solamente a ocupar el criterio que nos dieron. Van a haber otros criterios. Está el criterio por comparación, criterio de la raíz. Los criterios de convergencia, pero ya trabajando con radio de convergencia, que vamos a ver con Taylor y con Maclaurin. Entonces, este apenas es el primerito. En este, por ejemplo, hay que ver si se cumplen las propiedades. En sí, esta serie, ustedes la conocían como la serie armónica, ¿no? Y una primera afirmación es que es divergente. Entonces, para atacar directamente el criterio, la divergencia se ve hasta el final, pero para ocupar tú el criterio lo que tienes que hacer es ver si cumples al principio con todos los requisitos. Entonces, primero, la función f de x igual a 1 entre x es continua y positiva para la región que nosotros queremos ocupar desde 1 en adelante, ¿no? O sea, desde x mayor o igual que 1. Ajá. Entonces, esto se cumple. ¿Cierto o falso? Esto se cumple, ¿no? Siempre. Al menos para esta región donde estoy colocando. Entonces, tenemos continuidad y la función se comporta de forma positiva, ¿sí? Luego, tenemos que ver que sea decreciente. Entonces, la función en este caso
para que f sea decreciente, entonces podemos irnos al criterio de la primera derivada. Entonces, bueno, aquí calculando, pues es como un poco directa esta, pues la primera derivada que tenemos de f de x es menos 1 entre x al cuadrado, ¿no? Entonces, por este criterio de la primera derivada, como la primera derivada es negativa, esto ocurre para todo x mayor o igual que 0. No, que 1, perdón, que 1. Entonces se cumplen todas las condiciones, ¿no? Para poder aplicar, bueno, trabajar con este criterio. Entonces, f cumple todas las condiciones impuestas para ocupar el criterio, ¿no? No me va a caber, lo voy a poner yo creo que en la otra. Entonces, procedemos a evaluar la integral impropia. Y aquí es donde, pues, tenemos la divergencia, ¿no? Porque era lo mismo que el límite de cuando b tiende a infinito, de la integral de 1 a b, de 1 entre x, diferencial de x. Y aquí ya tendríamos directamente el límite de la integral, que era el logaritmo de x, evaluada de 1 a b. Y esta sí sabíamos, ya por nuestros cálculos, creo que esta sí ya la habíamos calculado antes, pues logaritmo de b menos logaritmo de 1. Y pues el segundo término era 0 y ya al momento de nosotros evaluar el límite, pues ya tendríamos aquí la divergencia, ¿no? Pero el chiste es justo que ustedes cuando trabajan este criterio, lo principal es primero ver si todos los requisitos se cumplen. Si los cumplo, entonces los puedo ocupar. Entonces, como la integral es divergente, entonces la serie que nos dieron al inicio, desde era n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n, es divergente, ¿sí? Entonces, dado ese orden, ahorita vamos a ver otro ejemplo. Vamos a estar viendo, de hecho, el día de hoy como ejemplos. Este fue como el primero y ya ahorita vemos otro. Si nosotros partimos de una constante estrictamente positiva y consideramos una serie que va desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n, pero elevado a esta constante, ¿sí? La pregunta podría ser si esta converge o no. Entonces, indudablemente, pues les decía, revisar si está cumpliéndose, ¿no? Continua. Toda la forma que tenemos, que es 1 entre n,
va a ser continua siempre que también lo que buscamos es que en este caso n sea mayor o igual que 1. Si es así, pues esto va a ser continuo, y también porque C dijimos que es mayor estricto que 0. Entonces, por esta otra condición, se está dando la continuidad de nuestra función, o sea, la continuidad de f de x igual a x a la c. 1 entre x a la c. Entonces, aquí dejen de cambio en vez de n, trabajar con x. ¿Sí? Entonces, hay continuidad, que si es decreciente, es la derivada de x a la menos c. Entonces, aquí la derivada también es negativa. Por tanto, f de x es decreciente. Y se están cumpliendo también todos los requisitos, ¿no? Bueno, como conclusión, entonces puedo ocupar el criterio. Y esto, bueno, la derivada porque C era estrictamente positiva, ¿va? Entonces, ya que vimos que lo podemos ocupar, el criterio, entonces es cuando podemos ver qué ocurre con los distintos casos. O sea, la que nos apremia es la serie, ¿sí? Y podríamos ver, primer caso, qué ocurre cuando C es igual a 1. Esta pues ya la vimos hace rato, ¿no? El primer ejemplo fue justo este caso, entonces ahí no va a converger la serie. El segundo caso es cuando yo tengo que sea estrictamente mayor que 1, ¿sí? Aquí los casos por ley de tricotomía. Si C es igual a 1, si C es mayor que 1, y el caso cuando C es menor estricto que 1. Entonces, en este caso, aquí voy a hacer una afirmación donde yo digo que la serie sí va a converger. Entonces, hay que demostrar esta afirmación en este caso. Entonces, bueno, ahora con el criterio de ahora sí vamos a ocupar el criterio de la integral. Consideramos, a ver. De nueva cuenta, ¿cómo es la derivada de esta cosa? Menos cx a la menos c más 1, ¿no? Creo que esto es como resumen. F es decreciente. Y con esto ahora sí ocupamos el criterio. Necesito ver qué ocurre con la integral que va desde 1 a infinito de la función. O sea, aquí la función sea
la integral que va desde 1 hasta infinito. Aquí vamos a trabajar con 1 entre x a la c igual al límite de cuando b tiende a infinito. A ver. Para que no se confundan con las letras. Para saber si la serie uno entre n a la c converge, requerimos saber sí, ahora sí, si la integral de 1 a infinito de x a la c converge. Entonces vamos a calcular. Acá en este caso, la integral de 1 a infinito de 1 entre x a la c, diferencial de x, perdón, aquí está. Es lo mismo ya directamente que trabajar el límite de cuando b tiende a infinito. Tendríamos 1 entre x a la c, que es lo mismo que x a la menos c, ¿no? Entonces su integral es x a la menos c más 1 entre menos c más 1. Y vamos a estar trabajando desde 1 hasta b. ¿Sí? Entonces, de aquí vamos a trabajar, bueno, ya como poner en los, evaluar en los límites. Es lo mismo que poner 1 entre b a la menos, a la más c. C menos 1 por 1 menos c, ¿no? Aquí. Abro un corchete y luego lo voy a restar entre 1, entre, y aquí ya sería menos c más 1, ¿no? Está cambiando directamente. Lo que hago es poner, en vez de seguir trabajando con que x a la menos c más 1, es como si directamente estuviera poniendo 1 entre x a la 1 menos c. Para que lo pueda pasar ya en el denominador. Y cuando yo ahora sí trabajo con el límite, cuando b tiende a infinito, entonces el primer término, dado que c es mayor estricto que 1, entonces el denominador se incrementa demasiado y entonces este término se va a hacer 0, el primero. Entonces al final me quedo con menos 1 entre menos c más 1, tal cual, ¿no? Entonces la integral que va desde 1 a infinito de 1 entre x a la c, sí converge. Y
¿A dónde? A 1 entre C menos 1. Aquí nada más estoy cambiando o sea, me había salido menos 1 entre E menos C más 1. Entonces no solamente estoy ahí multiplicando por un menos en el denominador, para que al final ya nada más tenga 1 entre C menos 1. Entonces ya como por tanto, usando el criterio de la integral, nuestra serie 1 entre n a la c converge. ¿Sí? Al menos para este caso. Ahorita nos queda un tercero. Teníamos que C era una constante positiva, ¿no? Entonces, si C era una constante positiva, podría ser, como vimos que cuando C es igual a 1 diverge, C podría ser más grande que 1, o bien, como es estrictamente positiva, se puede quedar entre el 0 y el 1. Entonces, ese último caso es el que nos falta aquí. Entonces, vamos a afirmar acá. Bueno, aquí decimos que converge y ya, cerramos la demostración. Aquí en el tercero, vamos a afirmar que ahora la serie tampoco va a converger, como en el primer caso. ¿Ok? Y esto vamos a trabajarlo a raíz del intervalo en donde estamos viviendo, entre el 0 y el 1. Entonces, nosotros partimos que C es más pequeña que 1. Y si nosotros elevamos, bueno, aplicamos la función del logaritmo natural de n, a ambos lados podríamos poner C por el logaritmo natural de n menor que el logaritmo natural de n. Solo estoy multiplicando por un 1 por ambos lados de la desigualdad, ¿no? Esto podría ser equivalente a, ahora vamos a aplicar por ambos lados de la desigualdad a la función exponencial. Entonces tenemos e a la c por el logaritmo natural de n menor que e a la logaritmo natural de n. Y se dan cuenta, bueno, podrían fungir como si fuera un sí solo sí, pero finalmente, lo voy a poner en otra. Nos quedamos acá. Ocupando, del lado izquierdo vamos a ocupar una propiedad del logaritmo natural. La exponente, bueno, en este caso la constante c va a pasar como una exponente y tendríamos e a la logaritmo de n a la c menor que e a la logaritmo de n, y entonces finalmente llegamos a una relación porque tenemos funciones inversas, que la función exponencial y el logaritmo natural en este caso pues ya es un 1, y tendríamos n a la c es más pequeño que n, ¿no? Y en consecuencia vamos a trabajar los inversos. 1 entre n va a ser más pequeño que 1 entre n a la c. Ajá. Ya lo puse como en el orden. Antes n a la c era más pequeño, en el inverso ahora va a ser el mayor. 1 entre n a la c es más grande que el 1 entre n, ¿no? Y de aquí, ¿qué sabemos?
Si nosotros trabajáramos con la serie que corresponde a 1 entre n, que es el caso que nosotros ya trabajamos, sabemos que esta no converge, ¿no? Entonces, por tanto, estamos trabajando con, o sea, nuestra función es mayor a una que ya sabíamos que no converge. Entonces, pues, ¿qué podemos decir de nuestra función como conclusión? Que la que teníamos como tarea, digamos, al menos en este caso, no converge. Ajá. Para cuando C se encuentra entre el 0 y el 1. Entonces, ahora, pues ya tenemos algunas herramientas y vamos con otros ejercicios también. 442. ¿Dónde está? ¿Cuánto llevo? 4, 8. Ok, todavía me alcanza. Solo tengo un número máximo de hojas, que son 12. Entonces tengo que irlas contando. ¿Qué ocurriría con un... Bueno, hasta aquí todo bien de cómo se abrieron los casos. Tercer ejemplo, que nos dieran la serie que va desde n igual a 1 hasta infinito y va a ser de 2 por n entre n al cuadrado más 1. Entonces, a ver. Entonces aquí, como solución, la función a la que vamos, con la que vamos a trabajar o la que vamos a asociar en este caso a nuestra serie va a ser f de x igual a 2x entre x al cuadrado más 1. Tenemos que va a ser continua y bueno, tendría que ser positiva. Para que sea positiva, de acuerdo a nuestro criterio, debemos de asegurar que sea, en este caso, para x mayor o igual que 1. Se comporta de forma continua, ¿no? Porque 2x es una función continua. Y en el denominador x al cuadrado más 1 tenemos una parábola, entonces sigue siendo continuo. Entonces, esta función sí se comporta de una forma continua y es positiva y solo nos compete hablar en este caso de valores mayores para x, mayores o iguales que 1 para nuestro criterio. Entonces, por eso hay que recalcarlo aquí. Entonces, esa es una primera parte de las condiciones y una segunda parte es detectar que sí sea decreciente. Entonces, acá le voy a poner f decreciente. Recuerden, criterio de la primera derivada. En este caso, f' de x es la derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero entre x cuadrada más 1 al cuadrado.
¿Se dan cuenta? Hay un x al cuadrado más 1 en ambos términos del numerador. Entonces, podríamos factorizarlo y al final dividirlo, o sea, entre el x al cuadrado más 1 el del denominador. Y entonces ya tendríamos solamente 1, ¿no? Un x al cuadrado más 1, pero que queda en el denominador. En este caso, la derivada de 2x es 2, ¿no? Menos, y la derivada de x al cuadrado más 1 es menos 2x, tal cual, ¿no? Corríjanme si no, pero según yo la derivada es esta. No, espérenme. Derivada de 2x es 2 por x al cuadrado más 1 menos, y la derivada de x cuadrado más 1 es 2x por 2x. Olviden lo que acabo de decir hace rato. Tengo 2x al cuadrado más 2 menos 4x al cuadrado. ¿Sí está bien? Y según yo da 2 menos 2x al cuadrado entre... ¿Sí? ¿Sí da? Me dejen sola. Porque de que tiene que ser negativa, tiene que ser negativa. Déjenme, pero rectifico, pero según yo está bien así todo. Mm, ay, ya. Sí, ya. Y ya lo factorizamos y quedamos que tenía que ser esto, el x al cuadrado menos 1, x tiene que ser mayor o igual que 1. Mm, mm, a ver, tiene que salir la derivada negativa forzosamente.
hay que asegurar esta parte. Déjenme lo reviso bien. Pero esta cosita. A ver, déjame ver. Ah, ya. 2 por, ya. Multipliqué. Puse mal, ¿verdad? Los términos. A ver. Uno menos x al cuadrado. Ay, sí, muchas gracias. Ok, ya. Ahora sí ya quedó, ¿verdad? Entonces, como está ocurriendo para todo, entonces fx sí es negativa, ¿no? Que es lo que necesitamos. Para todo x mayor o igual que 1, entonces ya, se están cumpliendo todas las condiciones. Ocupo, o sí puedo trabajar con el criterio. Y voy a colocar cuál criterio para que también cuando lo vean sus compañeros, pues sepan cuál es el que estamos viendo de todos. Entonces, bueno, yo termino trabajando con la integral impropia que va desde 1 hasta infinito de la función 2x entre x al cuadrado más 1, diferencial de x. Y es lo mismo que el límite cuando b tiende a infinito de 1 a b. Diferencial de x. Y tenemos ahorita hacer todo el cálculo porque es hacer como las integrales que ya ahorita vimos en el último parcial, o quieren que las ponga, pero bueno, al menos de esta creo que es fácil. O sea, porque tenemos x al cuadrado más 1 en el denominador y la derivada es 2x, ¿no? Entonces la derivada la tenemos en el numerador. Entonces directamente aquí la integral pues es el logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Y va de 1 hasta b. Ajá, entonces, bueno, al menos esta integral es directa, prácticamente. A lo mejor ahí me está faltando la sustitución, ¿no? Pero realmente sí tenemos en el denominador la derivada y en el numerador, no, en el denominador la función y en el numerador la derivada. Entonces, directamente se puede calcular la integral. Ahora, el límite de b tendiendo a infinito del logaritmo natural, y ahí va a ser de b al cuadrado más 1 menos el logaritmo natural de 1 al cuadrado más 1. ¿No? Y finalmente, pues es, aunque en el elemento que tenemos del lado derecho tengamos un logaritmo de 2, tenemos un logaritmo de, a fin de cuentas, digamos, un término infinito, un divergente al cuadrado, más 1, menos logaritmo de 2. Entonces, eso es igual que infinito. Entonces, aquí nuestra integral resulta ser divergente. Entonces, la serie que nos dieron, que fue la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 2n
entre n al cuadrado más 1 es divergente, ¿va? En el ejemplo 4, vamos a elevar un poquito el nivel. N igual a 1 hasta infinito es la serie, pero va a ser de 1 entre n, y este n va a multiplicar al logaritmo natural de n. Entonces, aquí lo importante es, vamos a dejar ahorita como ejercicio para, más que nada ustedes, ahorita, de práctica, revisar la parte de las condiciones. Ajá, digamos que aquí como una terita moral. Revisar las condiciones que se están cumpliendo. Ajá, la función en este caso que van a estar ocupando es f de x igual a 1 entre x por raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Y ahorita nada más vamos a trabajar con la parte de la integral impropia. Punto 58. ¿Cuántos llevo? 4, 8, 11, 12. A ver. Aquí, por ejemplo, la integral impropia va desde 1 hasta infinito. De 1 a b. De x. Aquí vamos a hacer una sustitución. Sea u igual al logaritmo natural de x, entonces la diferencial de u es 1 entre x diferencial de x. Entonces, estrellita es igual al límite de cuando b tiende a infinito, es 0. Ah, bueno, ¿qué ocurre con los límites de integración? Como u es igual en este caso al logaritmo natural de x, ¿qué ocurre en logaritmo natural de 1? Aquí es logaritmo natural de 1 y logaritmo natural de, en este caso, pues sería b. De logaritmo natural de 1, yo espero que se entienda por qué aquí está dando 0. O sea que aquí lo estoy como colocando. Yo que para notitas, en rosa es logaritmo de 1 igual a 0, ¿no? Para que se entienda por qué salió este 0. De 1 entre la raíz de u pues por la diferencial de u, ¿verdad? Si hicieran ustedes la integral, bueno, ya nos vamos a quedar con ¿qué es lo que ocurre con la integral de 1 entre raíz de u? Es 2 y regresando a la función.
Límite de b tendiendo a infinito. Y aquí tendríamos ya 2 por la raíz del logaritmo de b menos 2 por la raíz de 0. ¿No? ¿Y qué ocurre? Bueno, el segundo se anula. Y el primero es infinito, ¿no? Y entonces acá también la integral es, es que, ya, bueno, a ver, integral divergente. Entonces la serie también es divergente. Creo que no me va a dar espacio para ver el último. A ver. No. No, a ver, en teoría estoy abriendo otra pizarra y traigo otro último. Puede ser ahorita lo enumero porque no me acuerdo si ya es el cuarto o el quinto. Aquí la serie que les van a dar, aquí esta sí nos va a dar convergencia, pero bueno, es desde n igual a 1 hasta infinito de tangente inversa n entre n al cuadrado más 1. Entonces, f de x es la tangente inversa de x entre 1 más x al cuadrado. Entonces, esta es la función que se trabaja. Esta también va a cumplir las propiedades, las condiciones que necesita el criterio. Ajá, pero también, de fin de cuentas, tiene que ser para todo x igual o mayor a 1. Ajá, entonces, de aquí la integral. Uno más x al cuadrado, diferencial de x. Diferencial de x. Aquí vamos a poner como doble estrellita. Y aquí la sustitución indicada, bueno, va a ser u igual a la tangente, tomarla como la tangente inversa de x, para que la derivada de u sea 1 entre x al cuadrado más 1 diferencial de x. Entonces, ¿qué ocurre con doble estrellita? En los límites de integración, yo voy a tener tangente inversa en el límite superior, tangente inversa de b, y abajo es, y lo voy a poner ahora también con rosita, tangente inversa de 1.
Entonces, cuando nosotros calculamos la tangente inversa en 1, es igual a 1/2. Pues ahí está el cambio. Y el bueno, en este caso, la tangente inversa es u. Y tenemos 1 entre x al cuadrado más 1 por la diferencial de x, pues es la diferencial de u. Entonces, la integral así queda. Esta pues sí es directa, límite de cuando b tiende a infinito, y la integral pues es u al cuadrado entre 2. Y se va a evaluar desde el 1/2 hasta la tangente inversa en b. Y así nos vamos tal cual a estar evaluando. Tendríamos tangente inversa en b, que se eleva al cuadrado entre 2, menos el 1/2, que elevamos al cuadrado entre 2. Y cuando nosotros la función tangente inversa tiende a infinito, recuerdan que estábamos entonces bajo el dominio de definición de la tangente inversa acercándonos a pi medio. Nos acercamos a pi medios, entonces este es el valor que vamos a colocar. Es pi medios elevado al cuadrado entre 2 menos, y pues el otro término que termina siendo un octavo. Y bueno, pues ya, para terminar, entonces esta integral es lo mismo que pi al cuadrado menos 1 entre 8. ¿Sí? Entonces aquí la integral sí converge. Entonces la serie converge. Aquí, ¿a quién está convergiendo? Sería a 1 en pi al cuadrado menos 1 entre 8. ¿Sí? Entonces, aquí como los últimos 2 ejercicios son los que les voy a poner como chequen la condición. Chequen las condiciones que se tienen que tocar para poder ocupar el criterio de la integral. Y pues nada, vamos a estar viendo más criterios. Les decía, hay criterio de las series alternantes. O sea, ¿qué ocurre cuando vemos que los términos en una serie van a ser alternantes? Un término positivo, luego un término negativo, y así se van estos términos. Hay un criterio para ese tipo de series. Tenemos el que acabamos de ver, o tenemos el criterio de la raíz, el criterio de la comparación. Entonces, pues vamos a estar trabajando con esos, y yo para mañana empiezo con algunos ejercicios de la no tarea. ¿Sí?